En Monterrey, al norte de México, la ciudad brillaba con el esplendor de los negocios y el rugido constante de los camiones que atravesaban sus avenidas. Entre edificios de vidrio y centros comerciales, se levantaba la mansión de don Ignacio Hernández, un empresario reconocido por sus inversiones en la industria acerera. Dentro de esos muros, la vida parecía perfecta. Jardines cuidados, autos de lujo, fiestas elegantes. Sin embargo, tras las cortinas de seda, existía un dolor que el dinero no había logrado borrar. Las gemelas Camila y Renata habían nacido con una condición que les impedía caminar. Desde pequeñas, los médicos de hospitales privados en Monterrey ofrecieron diagnósticos fríos. Quizá logren mantenerse de pie con apoyo, pero no tendrán movilidad plena. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de la familia. Don Ignacio, acostumbrado a resolver cualquier problema con dinero, sintió por primera vez un límite imposible de superar. Doña Teresa, su esposa, pasaba las noches en vela rezando frente a un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus oraciones eran intensas, desesperadas, acompañadas de lágrimas silenciosas que manchaban el rosario heredado de su madre. Mientras tanto, las niñas crecían rodeadas de comodidades pero aisladas del mundo exterior. Sus juegos se reducían a muñecas en el cuarto, libros ilustrados y terapias interminables que nunca daban frutos. Un día de invierno, Monterrey amaneció con un frío inusual, y la neblina cubría las montañas de la Sierra Madre. Don Ignacio se preparaba para una reunión importante, con la mirada cansada y el ceño fruncido. Al pasar por el cuarto de las gemelas, escuchó sus risas mezcladas con un suspiro de tristeza. «Papá, ¿algún día podremos correr en el parque como los demás niños?», preguntó Renata. El hombre se quedó inmóvil, incapaz de responder, y simplemente acarició sus cabellos rubios heredados de Teresa. Mientras tanto, en las avenidas congestionadas, la vida mostraba otro rostro. Diego, un niño de apenas 11 años, vendía dulces en los cruceros. Su ropa desgastada contrastaba con la energía en sus ojos. «Chicles, señor, llévese uno pa'l camino», repetía con insistencia, esquivando carros y soportando bocinazos. Su refugio eran las bancas del centro, donde compartía pedazos de pan con otros niños que, como él, habían aprendido a sobrevivir sin familia. Las diferencias entre esos mundos eran abismales, pero el destino estaba por entrelazarlos de manera inesperada. Camila observaba por la ventana de su cuarto cómo los autos entraban al fraccionamiento privado y siempre se preguntaba quiénes eran esos niños que nunca estaban en la escuela. Renata, más curiosa, decía: «Seguro tienen aventuras que nosotras nunca podremos vivir». La frustración de sentirse prisioneras contrastaba con el deseo secreto de conocer la vida fuera de su burbuja. En la ciudad, los contrastes eran parte del paisaje. Restaurantes de lujo junto a puestos de tacos al pastor, calles con murales coloridos en colonias populares y al fondo los cerros recordando la dureza del norte. Monterrey ofrecía progreso, pero también desigualdad marcada. Y en medio de esa realidad, un millonario con todo menos esperanza y un niño con nada excepto su corazón estaban destinados a cruzar caminos. El aire frío de esa mañana parecía anunciar que algo estaba a punto de cambiar. Don Ignacio, perdido en sus preocupaciones, no podía imaginar que la respuesta a las plegarias de Teresa y a los sueños de sus hijas no llegaría de médicos extranjeros ni de terapias costosas, sino de donde menos lo esperaba. De un niño que vivía en las calles con las manos curtidas y la sonrisa franca. Lo que estaba por suceder rompería barreras de clase, orgullo y desesperanza, y encendería una chispa de transformación en todos los que lo rodearan. Diego despertó temprano, arropado apenas por un cartón húmedo en la banca de la Plaza Zaragoza. El aire de Monterrey olía a gasolina y pan dulce recién horneado en las panaderías cercanas. Con las primeras luces tomó su bolsa de chicles y caramelos, decidido a enfrentar un nuevo día. Sus pasos lo llevaron al cruce de Constitución y Félix U. Gómez, donde el ruido de los claxons
se mezclaba con el murmullo de vendedores ambulantes y el silbido del tráfico. Chicles patrón Palcaminos ofrecía con voz fuerte, corriendo entre autos detenidos por el semáforo. Algunos conductores lo ignoraban, otros lo ahuyentaban con gestos bruscos. Aún así, su sonrisa persistía. Diego tenía 11 años y ya sabía que la calle podía ser cruel, pero también le había enseñado a sobrevivir. Cuando no vendía, cantaba corridos populares que escuchaba en los tianguis. A veces improvisaba versos. «Yo soy niño de la calle, pero no pierdo la fe», entonaba con un tono rasposo. Los transeúntes le dejaban monedas, otros apenas lo miraban. En las noches, compartía lo poco que ganaba con otros niños huérfanos que dormían bajo los puentes. «Aquí nadie se salva solo», repetía cada vez que partía un bolillo en 3. Ese espíritu solidario lo distinguía. Diego era pobre, pero no mezquino. Soñaba con un futuro diferente, aunque no sabía cómo alcanzarlo. Mientras observaba los rascacielos del centro, pensaba, «Allá arriba la gente debe vivir sin miedo ni hambre. Algún día yo también estaré ahí». Una tarde, mientras ofrecía dulces cerca de la macroplaza, un grupo de adolescentes lo rodeó. «¿Qué traes, escuincle? ¿No sabes que este es nuestro territorio?», le gritó uno empujándolo contra la pared. Diego trató de defenderse. «Yo no le quito nada a nadie, nomás trabajo», respondió con firmeza. Las risas burlonas lo hicieron sentir pequeño, pero no bajó la mirada. Uno de ellos intentó arrebatarle la bolsa de dulces, y Diego la sujetó con todas sus fuerzas. «Déjalo, no vale la pena», dijo otro del grupo, aburrido de la confrontación. Se marcharon entre carcajadas, dejando a Diego con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Se limpió el polvo de la ropa y respiró profundo. Había salido ileso, pero el mensaje era claro. La calle no perdonaba debilidad. Mientras tanto, la tarde caía sobre Monterrey con un sol anaranjado que bañaba los cerros. Diego se sentó en la banqueta, agotado. Miraba a las familias que caminaban juntas hacia las taquerías. Por un instante sintió un vacío en el estómago, no solo de hambre, sino de soledad. Recordó a su madre, cuya imagen apenas conservaba difusa en la memoria. Una lágrima silenciosa se mezcló con la tierra de su rostro. «Algún día voy a salir de esto», murmuró apretando los puños. La promesa no era solo para él, sino también para los niños que lo acompañaban en su miseria. Aunque el destino parecía haberle cerrado todas las puertas, Diego estaba convencido de que la esperanza debía guardarse como un tesoro secreto. No imaginaba que esa esperanza lo acercaría pronto a una familia que, aunque tenía todo, carecía de lo más importante: alegría. En la mansión de los Hernández, la rutina estaba marcada por las terapias de las gemelas. Cada mañana, una camioneta de lujo las trasladaba a un hospital privado de Monterrey, donde médicos con bata blanca revisaban sus avances. «Es un proceso lento, señora. Deben ser pacientes», repetía uno de los especialistas, evitando la mirada de doña Teresa. Ella asentía, pero en su interior la frustración crecía. Sentía que cada visita era una repetición vacía, sin resultados concretos. Camila y Renata, a pesar de su corta edad, entendían más de lo que los adultos creían. «Mamá, ¿de verdad sirve esto? Yo siento que no cambia nada», murmuraba Camila mientras ajustaban los aparatos ortopédicos a sus piernas. Renata, siempre más animada, intentaba tranquilizarla. «Algún día vamos a correr, ya verás», pero sus ojos revelaban la misma duda. En casa, don Ignacio se encerraba en su despacho, revisando contratos y llamadas. El dinero parecía fluir sin límite, pero esa abundancia no llenaba el vacío que lo consumía. «Con todo lo que tengo, no puedo darles lo único que necesitan», pensaba, golpeando la mesa con frustración. Su orgullo de empresario exitoso se desmoronaba ante la impotencia de no poder curar a sus hijas. Las noches eran el momento más difícil. Teresa encendía veladoras frente al altar de la Virgen de Guadalupe en la sala. Su oración era constante. «Madre Santísima, no te pido riquezas ni viajes, solo la salud de mis niñas». Muchas veces,
Las gemelas la observaban en silencio desde la escalera, sintiendo el dolor de su madre como propio. Esa fe era lo único que mantenía a la familia unida, aunque las respuestas parecían lejanas. La vida de las niñas giraba entre terapias, maestros particulares y horas de soledad. Tenían juguetes costosos, tabletas electrónicas y un cuarto lleno de muñecas, pero carecían de algo que anhelaban con el corazón: libertad. ¿Te imaginas jugar en un parque sin que nos carguen?, preguntaba Renata. Camila suspiraba. Sí, aunque sea solo una vez. La tristeza se acentuaba cuando escuchaban los ruidos del barrio cercano: niños riendo, balones rebotando, bicicletas chirriantes. Aquellos sonidos se convertían en recordatorios crueles de lo que no podían vivir. El aislamiento era una prisión invisible, más dura que cualquier limitación física. Don Ignacio, desesperado, buscó especialistas en Guadalajara y hasta en la Ciudad de México. Viajaron a hospitales de prestigio, donde doctores con renombre internacional dieron diagnósticos similares. Las probabilidades son mínimas, señor. Quizá la tecnología avance en unos años. Ignacio regresaba furioso de cada viaje, convencido de que todos eran charlatanes. Teresa, en cambio, se aferraba a la fe. En cada peregrinación a la basílica ofrecía flores, ayunos y promesas. «Mis hijas van a caminar aunque el mundo diga que no», repetía. Pero en las noches, cuando el silencio la envolvía, no podía evitar quebrarse. Su corazón de madre sufría al ver cómo las pequeñas crecían con una sonrisa apagada. Aún así, en medio de la desolación, la familia mantenía un hilo de esperanza. Era débil, pero real, como una llama que se niega a extinguirse a pesar del viento. Lo que ninguno imaginaba era que esa chispa de luz no vendría de los médicos ni de tratamientos costosos, sino de un lugar insospechado, donde nadie había puesto la mirada. Una tarde, el sol caía con fuerza sobre Monterrey, pintando de dorado las montañas de la Sierra Madre. Diego, con hambre y cansancio, buscaba desesperadamente algo que comer. Llevaba 2 días sin una comida decente y apenas conservaba unas monedas en el bolsillo. Caminó por avenidas desconocidas hasta que llegó frente a un fraccionamiento privado, custodiado por altos muros y guardias en uniforme. Ahí dentro debe sobrar comida, aunque sea un pedazo de pan, pensó con el estómago rugiendo. Aprovechando un descuido, se coló por una entrada lateral donde un camión de servicio acababa de salir. Apenas dio unos pasos, un guardia lo sorprendió. «Oye, chamaco, ¿qué haces aquí?», le gritó sujetándolo del brazo. Diego forcejeó. «No hice nada, nomás tengo hambre». Sus palabras salieron entrecortadas, llenas de miedo. El guardia estaba por arrastrarlo a la salida cuando, desde la ventana del segundo piso, 2 voces interrumpieron la tensión. «Suéltalo, por favor», gritó Camila. Renata, con los ojos brillosos, añadió: «No le hagan daño, se ve que tiene hambre». El guardia dudó, mirando hacia arriba. «Señoritas, no pueden hablar con cualquiera, es peligroso». Pero las gemelas insistieron, y su súplica tenía un tono que no dejaba espacio a la negativa. El hombre resopló y soltó al niño con brusquedad. «Está bien, pero no se acerquen mucho». Diego, aún temblando, levantó la mirada. Vio a 2 niñas casi de su edad, con rostros curiosos y sonrisas tímidas. «Gracias», murmuró. Renata respondió. «¿Cómo te llamas?» «Diego», contestó con voz baja. «Vendo dulces en la calle, pero hoy no he comido nada». Camila lo miró con compasión. «Nosotras somos Camila y Renata. ¿Quieres platicar un rato?» El niño dudó, consciente de que estaba en un lugar ajeno rodeado de lujos que nunca había imaginado. Sin embargo, aceptó. Se sentó en el borde del jardín, mientras las gemelas lo observaban desde la ventana abierta. Para romper el silencio, Diego empezó a contar historias inventadas de héroes de barrio. Había una vez un chavo que, aunque no tenía zapatos, corría más rápido que los carros y ayudaba a la gente a cruzar la calle. Las gemelas soltaron una carcajada sincera. Aquella risa resonó en la mansión como un milagro.
Hacía meses que no reían con tanta naturalidad. Diego, sorprendido por su reacción, se animó a inventar más relatos. Narró cómo un perro callejero se convirtió en guardián de un mercado y cómo un grupo de niños transformó un terreno baldío en un campo de fútbol. Cada palabra estaba impregnada de imaginación y picardía, propia de quien había aprendido a ver la magia en la miseria. El tiempo pasó volando y el guardia terminó por alejarse, fastidiado. Diego, al notar el cielo oscurecerse, se puso de pie. «Mejor me voy antes de que me corran a patadas», Renata le dijo con ternura. «No tardes mucho en regresar», Camila añadió. «Tus historias son mejores que cualquier terapia». Diego sonrió por primera vez en días. Al salir del fraccionamiento, llevaba el corazón más ligero. Y en el interior de la mansión, las gemelas se quedaron mirando la ventana abierta, sintiendo que algo nuevo había entrado en su vida, algo que ni médicos ni riquezas habían logrado traer. Esperanza. La noticia de que un niño callejero había entrado al fraccionamiento corrió como pólvora entre los guardias y empleados de la mansión. Don Ignacio se enteró esa misma noche, al regresar de sus reuniones. «¿Cómo que dejaron pasar a un mocoso mugroso?», tronó con voz grave, golpeando la mesa del comedor. Teresa intentó calmarlo. Ignacio, no fue así. Las niñas lo vieron y le pidieron al guardia que no lo corriera. El empresario no lo podía creer. ¿Un vagabundo cerca de mis hijas? Eso no se repite. Camila y Renata, al escuchar los gritos, se armaron de valor para hablar. Papá no nos hizo nada, al contrario, nos contó historias que nos hicieron reír. Don Ignacio las miró con dureza. No necesito que un niño de la calle venga a entretenerlas. Para eso les pago médicos, maestros y lo que haga falta. Camila, con la voz temblorosa, contestó, pero ninguno de ellos nos hace sentir como él. Cuando Diego habla, sentimos que sí podemos soñar. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado. Ignacio se levantó de la mesa y salió de la sala sin responder. Teresa se acercó a sus hijas, acariciándoles el cabello. «No se preocupen, yo hablaré con él». En el fondo, ella misma había notado el brillo distinto en los ojos de las niñas desde la llegada de Diego. Esa chispa de alegría que ni los tratamientos más costosos habían despertado, le parecía un regalo divino. Esa misma semana, Diego volvió a acercarse al fraccionamiento, pero esta vez se cuidó de no ser visto. Escaló una parte de la reja donde los guardias rara vez vigilaban y llegó hasta el jardín trasero. Desde la ventana, las gemelas lo recibieron con una sonrisa amplia. «Sabíamos que regresarías», dijo Renata emocionada. Diego se encogió de hombros. No quería problemas, pero tenía más cuentos que contarles. Las horas pasaban volando en esas visitas clandestinas. Diego inventaba aventuras de superhéroes nacidos en barrios pobres, que vencían injusticias sin necesidad de riquezas. Camila reía hasta que le dolía el estómago, y Renata trataba de imitar sus gestos. Aquellos momentos empezaban a convertirse en la parte más esperada de sus días. Sin embargo, la tensión crecía. Uno de los guardias lo descubrió escondiéndose detrás de los rosales. «¿Otra vez tú?» «Si don Ignacio se entera, me despiden». Diego bajó la mirada. «Solo quería platicar con ellas, no hago daño». El hombre suspiró y lo dejó ir, pero le advirtió: «Te están jugando la vida aquí, chamaco. Vete antes de que sea peor». En el interior, Teresa observaba cómo sus hijas recuperaban vitalidad. Las veía dibujar más, reír más, incluso mover sus piernas con entusiasmo al intentar copiar los juegos de Diego. Su corazón de madre le decía que aquel niño era diferente, que no era una amenaza, sino un ángel disfrazado de miseria. Una noche enfrentó a su esposo. «Ignacio, no puedes cerrarle la puerta a lo que está devolviendo la esperanza a nuestras hijas. Tal vez Dios lo puso en nuestro camino por algo». El empresario, terco y orgulloso, respondió con frialdad: «Dios no manda a ladronzuelos para curar a nadie. Ese niño solo quiere aprovecharse». Teresa lo miró fijamente. A veces la fe se esconde en los lugares más humildes. «¿Por qué temes tanto a lo que no puedes controlar?». Don Ignacio no contestó.
pero en lo profundo de su pecho algo comenzaba a sacudirse, aunque se resistía a aceptarlo. Las mañanas en la mansión, Hernández comenzaron a transformarse de manera inesperada. Ya no eran solo terapias mecánicas y silencios pesados. Diego, con su ingenio callejero, llevaba consigo juegos sencillos que convertían los ratos de las gemelas en algo emocionante. Un día apareció con un trozo de gis que había encontrado en la calle y dibujó una rayuela improvisada sobre el piso de mármol del jardín. «Así jugamos en la banqueta», explicó con entusiasmo. Camila y Renata lo miraban intrigadas. «¿Y cómo se juega si no podemos brincar?», preguntó Camila con un dejo de tristeza. Diego sonrió. «No importa, lo adaptamos. Ustedes lanzan la piedrita y mueven los pies hasta donde alcance. Lo importante es intentarlo». Esa idea, tan simple, encendió una chispa de emoción. Las niñas empezaron a mover lentamente sus piernas, arrastrando los pies, pero con una sonrisa que brillaba como nunca. Otro día Diego les llevó un puñado de canicas gastadas que había guardado desde hacía tiempo. «Estas son mis tesoros. A ver quién tiene mejor puntería». Renata, con paciencia, acomodó las manos y lanzó la primera, riéndose cuando falló. Camila la imitó, y al sentir la emoción del juego, se esforzó en coordinar sus movimientos. Aunque los avances eran pequeños, cada intento era una victoria celebrada con aplausos y carcajadas. Los médicos, al observar los ligeros progresos, no pudieron ocultar su sorpresa. «Las niñas muestran más movilidad en las piernas. No es parte de la terapia convencional, pero algo las motiva», comentó uno de ellos con desconcierto. Ignacio frunció el ceño, reacio a aceptar que el cambio proviniera de un niño sin estudios ni formación médica. Sin embargo, Teresa lo notaba con claridad. La alegría era la verdadera medicina. En las tardes, Diego improvisaba historias mientras hacía que las gemelas movieran cuerdas como si fueran sogas de saltar. «Ándale, levanten las piernas como si esquivaran charcos en la calle después de la lluvia». Entre risas, las niñas se esforzaban y por momentos olvidaban la rigidez que las limitaba. El jardín, antes silencioso, se llenaba de voces infantiles, como si el tiempo se hubiera detenido para darles un respiro de felicidad. Dentro de su corazón, Camila empezó a sentir algo distinto. Una mezcla de confianza y desafío. «Si puedo moverme aquí, quizá un día lo haga afuera», pensaba, sorprendida por su propio esfuerzo. Renata, por su parte, miraba a Diego con admiración. «Él cree en nosotras más que los doctores», le susurró una noche a su hermana. Camila asintió con una sonrisa cómplice. Los avances no pasaban desapercibidos. Teresa observaba desde la ventana con lágrimas contenidas. Cada paso, cada carcajada, le confirmaba lo que había presentido desde el inicio. Ese niño era un regalo, una respuesta disfrazada de callejero. El contraste era claro. Donde los especialistas hablaban de estadísticas y limitaciones, Diego veía oportunidades de juego y libertad. El clima en la casa comenzó a cambiar. Antes, el silencio y la resignación llenaban los pasillos. Ahora, el eco de las risas se expandía hasta las habitaciones, recordando a todos que la esperanza no siempre llegaba con batas blancas ni diagnósticos complicados. Aún así, la sombra de la duda permanecía en la mente de don Ignacio. Aunque no podía negar los progresos, su orgullo le impedía aceptar que un niño de la calle estuviera logrando lo que su fortuna no había conseguido. En silencio, se prometió vigilar cada movimiento, esperando encontrar pruebas de que todo era una simple coincidencia. Pero mientras él dudaba, las gemelas se aferraban a cada minuto con Diego, descubriendo en sus juegos una puerta hacia algo que hasta entonces parecía imposible, la posibilidad de un futuro distinto. Las tardes en Monterrey se teñían de un calor pesado y en las colonias populares la vida seguía su curso con dureza. Diego, después de pasar horas con las gemelas, regresaba a su realidad. Calles polvorientas, muros con grafitis y esquinas vigiladas por muchachos mayores que controlaban el barrio. Eran los halcones, jóvenes al servicio de grupos delictivos,
siempre atentos a los movimientos de la policía y de la gente. Uno de ellos, apodado el Güero, lo interceptó una noche cerca de la colonia Independencia. «¿Qué onda, Diego? Te vemos correteando por aquí y sabemos que eres listo. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Es fácil, solo avisas si llegan patrullas, te damos billetes y comida». Diego tragó saliva. La tentación era grande, el hambre y la soledad pesaban, pero recordó las risas de Camila y Renata. «No, yo no quiero problemas. Yo vendo dulces, con eso me alcanza», respondió con firmeza. El Güero se rió con burla. «¿Dulces? Eso no te va a sacar de la calle nunca. Aquí puedes tener tenis nuevos, celular, lo que quieras. ¿Qué vas a preferir? ¿Seguir durmiendo en el suelo?». Las palabras le taladraron la mente, despertando inseguridades. Diego sintió un nudo en la garganta, pero levantó la cabeza. «Prefiero ser pobre que acabar como ustedes», escondiéndose de la policía. El grupo no lo tomó a la ligera. «Aguas, chamaco, uno no dice que no así nada más. Aquí la vida se paga cara». Las amenazas se quedaron flotando en el aire, pesadas como el calor de la noche. Diego se alejó corriendo, con el corazón latiendo como tambor, sabiendo que ese rechazo lo ponía en riesgo. Mientras tanto, en la mansión, las gemelas lo esperaban cada día con mayor ilusión. Para ellas, Diego era un soplo de aire fresco en una vida llena de limitaciones. «Seguro hoy nos trae otro juego», decía Renata, asomándose por la ventana. «Sí, y ojalá se quede más tiempo», respondía Camila con una sonrisa ansiosa. Ninguna imaginaba el peligro que lo rodeaba afuera. Diego, aun con miedo, se negaba a arrastrar la sombra del crimen hasta la vida de las niñas. «Ellas creen en mí, y no las voy a fallar», se repetía en silencio mientras caminaba de regreso al fraccionamiento. Cada visita clandestina era un desafío, pero también un recordatorio de que podía elegir un camino distinto al que la calle le imponía. En la colonia, los murmullos crecían. Algunos niños de la calle lo miraban con admiración. «Ese Diego no se deja, tiene valor». Otros lo advertían: «No te metas con esos vatos, te van a buscar tarde o temprano». La tensión lo acompañaba como una sombra constante, y cada vez que se acostaba en la banca del parque, pensaba si lograría despertar al día siguiente sin ser perseguido. Sin embargo, cuando cerraba los ojos, lo que venía a su mente no era el miedo, sino la imagen de las gemelas riendo. Ese recuerdo era suficiente para darle fuerzas y enfrentar lo que viniera. En un mundo donde la pobreza y el crimen parecían atrapar a todos los niños como él, Diego había decidido resistir. No sabía cuánto tiempo podría hacerlo, pero estaba convencido de que su vida tenía un propósito más grande. Aunque aún no lo comprendía del todo, intuía que las gemelas eran parte de ese destino y que proteger su risa era más valioso que cualquier promesa de dinero fácil. El aire fresco de la madrugada en Monterrey anunciaba una nueva jornada, y Teresa despertó con una idea que llevaba tiempo rondando en su corazón. Sentía que las terapias y los médicos habían llegado a un límite y que la fe debía abrir un camino distinto. Así, propuso a don Ignacio un viaje a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe. «Necesitamos un milagro, Ignacio, y no lo encontraremos en laboratorios ni en doctores. Déjame llevarlas allá», suplicó con voz firme. El empresario, aunque incrédulo, cedió para complacerla. El día de la peregrinación fue especial. Diego, invitado en secreto por Teresa, se unió al viaje. Vestía una camisa prestada y unos tenis desgastados, con los ojos brillando de emoción. «¿De verdad voy con ustedes?», preguntó incrédulo. Teresa sonrió. «Sí, hijo, hoy todos vamos a pedir juntos». Camila y Renata celebraron la noticia con risas que llenaron la camioneta. Al llegar a la Ciudad de México, el bullicio de peregrinos era inmenso. Familias enteras caminaban con veladoras, flores y estandartes. El olor a incienso mezclado con tamales y atole invadía el aire. Diego se impresionó al ver la basílica erguida, rodeada de miles de fieles. «Nunca había visto tanta gente rezando al mismo tiempo», murmuró, con la voz entrecortada. Dentro del templo, Teresa se arrodilló frente a la imagen de la Virgen.
Sus manos temblaban mientras sostenía el rosario. Madre, te entrego a mis hijas, te entrego su dolor y mi esperanza. Haz lo que los hombres no pueden. A su lado, Diego observaba en silencio. Algo en su interior lo empujó a cerrar los ojos y pronunciar un juramento inesperado. Virgencita, si ellas caminan, te prometo que nunca me uniré a los que quieren meterme en la mala vida. Yo seré alguien que ayude, no alguien que destruya. Camila y Renata, contagiadas por la fe de su madre y la sinceridad de Diego, también elevaron su oración infantil. Virgencita, solo queremos jugar como los demás. No pedimos lujos, solo correr en el parque. Sus voces inocentes hicieron que varias personas alrededor se conmovieran. Algunos incluso se unieron rezando por ellas. El ambiente se volvió profundamente espiritual. Una mujer mayor, al escuchar el ruego, se acercó y puso su mano sobre la cabeza de las gemelas. Hijitas, la Virgen escucha a los que tienen fe verdadera. No pierdan la esperanza. Diego sintió un calor recorrerle el pecho, como si algo más grande que él lo hubiera tocado. Cuando salieron, el cielo estaba cubierto de nubes grises, pero una ráfaga de viento levantó las veladoras apagadas y las hojas secas de la explanada. Renata apretó la mano de Diego. ¿Sentiste? Fue como si alguien nos respondiera. Él asintió, sin palabras, con los ojos húmedos. El regreso a Monterrey estuvo marcado por un silencio distinto, no de tristeza, sino de reflexión. Todos sentían que algo había cambiado, aunque no pudieran explicarlo. Diego, mirando por la ventana del vehículo, pensaba en su promesa. Sabía que decir no a la tentación de los halcones sería cada vez más difícil, pero también comprendía que ahora tenía una razón más grande para resistir. El regreso de la basílica había dejado un aire distinto en la mansión Hernández. Las gemelas hablaban con ilusión, Teresa rezaba con más serenidad, y Diego se sentía parte de algo más grande. Pero don Ignacio, aunque silencioso, seguía rumiando su desconfianza. Una tarde, al llegar antes de lo previsto, lo descubrió todo. Diego estaba en el jardín riendo junto a Camila y Renata mientras jugaban con cuerdas improvisadas. El empresario se quedó observando unos segundos, y lo que vio fue suficiente para encender su furia. «¡Ya basta!», gritó con voz de trueno. Las gemelas se sobresaltaron y Diego dio un paso atrás. Ignacio avanzó con pasos firmes, la mirada dura y el rostro enrojecido. «Te dije que no quería verte aquí nunca más». Teresa corrió para interponerse, pero él no se detuvo. Tomó a Diego del brazo y lo sacudió con fuerza. «Eres un oportunista, ¿qué buscas? Dinero, compasión, no volverás a entrar». Las niñas, desesperadas, suplicaban. «Papá, no lo corras. Él nos ayuda, él nos hace felices». Camila lloraba y Renata gritaba. «Sin él no somos las mismas». Pero Ignacio estaba ciego de rabia. «No quiero escuchar más. A este niño lo quiero fuera de mi casa ya». Diego, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, trató de hablar. «Señor, yo no vine a pedir nada, solo quería verla sonreír». Sus palabras resonaron con sinceridad, pero no ablandaron el corazón del millonario. Ignacio abrió el portón con violencia y lo empujó hacia la calle. «Desaparece y no vuelvas. O la próxima vez mando a la policía». El silencio posterior fue devastador. Las gemelas se encerraron en su habitación, negándose a cenar. Teresa enfrentó a su esposo, la voz quebrada por la indignación. «Ignacio, ¿qué hiciste?» «Ese niño era lo único que devolvía vida a nuestras hijas». El hombre, todavía agitado, respondió. «Prefiero verlas tristes a que se mezclen con la basura de la calle». Teresa lo miró con desprecio. «La basura no es Diego. La verdadera miseria es tu orgullo». Mientras tanto, Diego caminaba solo por las avenidas, con el pecho apretado y los ojos nublados. La ciudad lo recibía con su habitual indiferencia. Autos apresurados, luces de neón, vendedores gritando ofertas. Se sentó en la banca de un parque y miró las estrellas apenas visibles entre el humo. «Tal vez no debí entrar nunca. Tal vez tienen razón. No pertenezco a ese mundo», murmuró con voz rota. El recuerdo de las risas de Camila y Renata lo perseguía.
Cerró los ojos y las imaginó moviendo sus piernas, intentando jugar como los demás niños. Ese pensamiento lo llenó de tristeza, pero también de una extraña determinación. Aunque lo hubieran corrido, sabía que no podía olvidar lo que había comenzado en aquel jardín. En la mansión, la atmósfera se volvió sombría. Las gemelas apenas hablaban y sus terapias parecieron retroceder. Ignacio lo notaba, aunque no lo admitía. Teresa, en silencio, rezaba con más fuerza, pidiendo que el corazón de su esposo se ablandara y que Diego no perdiera el rumbo en medio de tanta injusticia. La ruptura estaba marcada. El niño callejero volvía a enfrentar su soledad, y la familia millonaria, a pesar de todo su poder, se hundía de nuevo en la desesperanza. El destino parecía cerrar la puerta, pero en lo profundo, tanto Diego como las gemelas guardaban la certeza de que aquello no era el final de su historia compartida. Los días que siguieron a la expulsión de Diego estuvieron marcados por un silencio doloroso en la mansión. Las gemelas habían perdido la chispa que las mantenía vivas. Camila apenas hablaba durante las terapias y Renata se negaba a comer diciendo con voz apagada: «¿De qué sirve si Diego no está aquí?». Teresa observaba con el corazón desgarrado cómo sus hijas retrocedían en todo lo que habían ganado. Cada noche, al arrodillarse frente a su altar, pedía fuerza para no rendirse. En contraste, Diego regresaba a la dureza de las calles. Dormía en los parques, con el frío de la madrugada calándole los huesos. El rugido de los autos era su arrullo, y el hambre su compañero más fiel. Sin embargo, en medio de esa desolación, algo dentro de él había cambiado. Recordaba la promesa hecha en la basílica y las sonrisas de las gemelas. «No puedo quedarme tirado, no después de lo que ellas creyeron en mí», se repetía con determinación. Fue en ese estado de vulnerabilidad que encontró un inesperado refugio. Un hombre mayor de complexión fuerte y rostro endurecido por cicatrices lo descubrió dormido junto a un gimnasio comunitario en una colonia obrera. «Oye, chamaco, ¿qué haces aquí afuera?», preguntó con voz ronca. Diego, sobresaltado, respondió con sinceridad: «No tengo dónde ir, señor. Solo busco un lugar seguro». El hombre, conocido en el barrio como el Profe, había sido boxeador en su juventud y ahora dirigía un centro comunitario para mantener a los jóvenes lejos del crimen. El Profe lo miró con detenimiento. «Aquí no regalamos nada, pero si quieres aprender te doy un espacio. No para que pelees, sino para que aprendas disciplina». Diego aceptó sin dudar. Esa misma tarde comenzó a limpiar el gimnasio, a cargar costales y a escuchar las lecciones de vida que el Profe compartía entre rondas de entrenamiento. «La calle te puede tragar, pero tú decides si dejas que te mastique», decía con firmeza. En las noches, el centro también ofrecía talleres de música y apoyo escolar. Diego, curioso, se acercó a una guitarra vieja que descansaba en un rincón. Con paciencia, un voluntario le enseñó los primeros acordes. El sonido torpe de las cuerdas se convirtió en un nuevo refugio, una manera de expresar lo que su corazón no podía decir en palabras. Esto me gusta», murmuró emocionado, sintiendo por primera vez que podía construir algo propio. Mientras tanto, Teresa enfrentaba a Ignacio con valentía. «Tus hijas necesitan más que médicos, Ignacio. Necesitan fe, alegría y compañía. Ese niño les dio todo eso, y tú lo arrancaste de sus vidas». El empresario, aunque seguía defendiendo su orgullo, no podía ignorar los ojos apagados de sus hijas ni el vacío en el hogar. Aún así, callaba, atrapado entre su terquedad y la creciente certeza de que había cometido un error. El contraste era claro. Mientras Diego encontraba disciplina y un propósito en el centro comunitario, las gemelas se hundían de nuevo en la desesperanza. Sin saberlo, ambos caminos estaban destinados a cruzarse otra vez, pero por ahora cada uno enfrentaba sus propias pruebas. Diego aprendía a levantarse con fuerza, y Camila y Renata descubrían lo frágil que era la esperanza cuando se arrancaba de raíz. El rumor corrió rápido en la colonia Independencia. Diego había rechazado a los halcones. Esa decisión no se perdonaba fácilmente.
Una noche, mientras regresaba del centro comunitario, lo interceptaron en una esquina oscura. «¿Ya te crees muy valiente, chamaco?», soltó el güero con tono burlón. Diego trató de mantener la calma. «No quiero problemas, solo quiero estar tranquilo». Pero las risas del grupo lo cercaron como cuchillos. El primero golpe lo derribó contra el pavimento. Diego intentó cubrirse, pero eran varios. Patadas y puñetazos llovieron sobre su cuerpo mientras las luces de la calle parpadeaban. «Esto es para que aprendas a no decir que no», gritó uno. El dolor era insoportable, pero en su mente resonaba la promesa hecha a la Virgen y la imagen de las gemelas riendo. Con los labios sangrando murmuró: «No me voy a rendir». Un vecino llamó a la policía y los atacantes huyeron entre las sombras. Diego quedó tendido, apenas consciente. Fue trasladado a un hospital público, donde los médicos atendieron sus heridas. La noticia llegó a los medios locales. «Niño de la calle resiste ataque de pandilla». El titular apareció en la televisión y en las redes sociales, generando indignación. En la mansión Hernández, las gemelas vieron la nota en la pantalla del televisor. «¡Es Diego!», gritó Renata con lágrimas en los ojos. Camila se llevó las manos al rostro temblando. «Papá, tienes que ayudarlo, no lo dejes solo». Teresa, con el corazón acelerado, miró a su esposo con firmeza. «¿Aún dudas de que ese niño es diferente? ¿Aún crees que es un peligro?». Ignacio se quedó en silencio, observando las imágenes de Diego maltrecho en la camilla, rodeado de médicos que hacían lo posible por estabilizarlo. El empresario sintió una punzada en el pecho, algo que no recordaba haber sentido en años: culpa. La voz de su hija menor lo sacudió como un látigo. «Papá, si no lo ayudas, nunca te lo vamos a perdonar». La certeza de que sus hijas habían encontrado en Diego un hermano del alma lo derrumbó por dentro. Mientras tanto, en el hospital, Diego despertó con dificultad. Una enfermera lo tranquilizó. «Estás vivo, niño, descansa». Con los ojos semicerrados, pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo. Sin embargo, en lugar de miedo, sintió orgullo. Había resistido sin doblegarse, y en lo profundo de su corazón sabía que no estaba solo. Las gemelas pasaron la noche despiertas, orando con Teresa frente al altar. Cada palabra de sus rezos llevaba la esperanza de que Diego saliera adelante. Ignacio, desde su despacho, miraba fijamente una copa de whisky sin beber, hundido en pensamientos que lo atormentaban. Por primera vez, aceptaba que había juzgado mal. La noticia del ataque no solo impactó a la familia, sino también a la comunidad. Varias personas comenzaron a preguntar por Diego, queriendo ayudarlo. El niño callejero, que hasta hacía poco era invisible para todos, se había convertido en símbolo de resistencia. Y mientras la ciudad hablaba de él, la vida de los Hernández se tambaleaba entre el arrepentimiento y la necesidad de tomar una decisión. La herida de Diego no solo estaba en su cuerpo, también en el vínculo roto con quienes más lo necesitaban. La mañana siguiente al ataque, don Ignacio tomó el volante de su camioneta y condujo hacia el hospital público donde Diego estaba internado. El aire frío de Monterrey le calaba la piel, pero lo que más lo estremecía era la voz de sus hijas repitiendo en su mente: «Si no lo ayudas, nunca te lo perdonaremos». Al entrar al hospital, se enfrentó a un escenario que no conocía. Pasillos abarrotados, pacientes esperando en sillas metálicas, olor a desinfectante mezclado con cansancio. Se sintió fuera de lugar, un millonario acostumbrado a clínicas privadas, ahora caminando entre los olvidados. Al llegar a la sala, vio a Diego recostado, con vendas en la frente y moretones en los brazos. El niño lo miró con sorpresa, intentando incorporarse. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó con voz débil. Ignacio respiró profundo. «Vine porque te debo una disculpa. Te juzgué mal y te traté peor. No supe ver lo que realmente valías». Diego lo miró con desconfianza. «Yo no quiero su dinero, solo quería que ellas fueran felices». Ignacio bajó la mirada. «Y lo lograste, mucho más de lo que cualquier médico consiguió. Fui un necio al no aceptarlo». El silencio se apoderó del cuarto.
roto solo por los pasos de una enfermera que entró a revisar los monitores. Esa tarde, Ignacio llevó a Diego a una clínica privada para que recibiera mejor atención. Teresa y las gemelas corrieron a su encuentro, llorando de alegría. Camila lo abrazó con cuidado. «Pensamos que te íbamos a perder», Renata añadió entre sollozos. «Prometimos que si regresabas nunca más te dejaríamos solo». El cambio en Ignacio fue notorio. Durante la cena levantó la voz para dirigirse a su familia. «Diego no es un extraño más. A partir de hoy, esta casa también es suya». Las gemelas aplaudieron emocionadas, y Teresa sonrió con alivio. Diego, conmovido, respondió con humildad: «No sé si merezco tanto, señor, pero gracias. Yo siempre voy a cuidar de ellas». En los días siguientes, Ignacio comenzó a interesarse más en la vida del niño. Supo de su pasado, de cómo sobrevivía en las calles y de la presión de los halcones. «Tienes más coraje que muchos hombres con fortuna», le dijo una tarde mientras lo llevaba de regreso del gimnasio comunitario. «Ese valor merece ser reconocido». Teresa, por su parte, vio en todo esto una respuesta a sus oraciones. Cada noche agradecía a la Virgen no solo por el regreso de Diego, sino por la transformación de su esposo. «El verdadero milagro no fue solo en mis hijas, sino en tu corazón, Ignacio», le susurró mientras se tomaban de la mano. En la mansión, el ambiente cambió por completo. Las gemelas recuperaban fuerza con cada juego y con cada palabra de ánimo de Diego. Ignacio, aunque aún serio, mostraba señales de un hombre distinto, menos dominado por el orgullo y más abierto a la ternura. La reconciliación no fue un simple acto, sino el inicio de una nueva etapa donde todos comenzaban a sanar. El ambiente en la mansión era distinto. Las risas de las gemelas volvían a llenar los pasillos, y Diego, recuperado de sus heridas, pasaba las tardes con ellas inventando juegos cada vez más creativos. Una tarde nublada, mientras el viento agitaba los árboles del jardín, Diego apareció con una idea nueva. Llevaba consigo unas cuerdas y un par de pelotas gastadas que había conseguido en el gimnasio comunitario. «Hoy vamos a probar algo diferente», dijo con entusiasmo. Camila lo miró intrigada. «¿Y qué se supone que haremos?» Diego sonrió. «Un reto. Amarraremos las cuerdas como si fueran obstáculos y tendrán que intentar pasar levantando los pies. No importa si se caen o se cansan, lo importante es no rendirse». Renata, con los ojos brillando, aceptó de inmediato. «Yo quiero intentarlo primero». El juego comenzó. Al principio los movimientos eran torpes, las gemelas apenas podían levantar las piernas, pero Diego las animaba en cada paso. «Eso es, Renata. Un poquito más, Camila. Tú puedes». Su voz tenía una mezcla de firmeza y ternura que las impulsaba a seguir. Entre risas y tropiezos, las niñas comenzaron a esforzarse más de lo habitual, olvidando sus limitaciones. De pronto, ocurrió lo inesperado. Renata, al intentar superar una cuerda, logró ponerse de pie por unos segundos sin apoyo. El silencio se apoderó del jardín. Teresa, que observaba desde la ventana, llevó las manos a su boca, conteniendo un grito. Camila, animada por el ejemplo de su hermana, se sostuvo con ambas manos en una cuerda y dio un paso tambaleante hacia adelante. «¡Lo hicieron!», exclamó Diego, con los ojos brillosos de emoción. Las gemelas, sorprendidas, se miraron entre sí. «¿Viste? Me paré sola», gritó Renata entre lágrimas de felicidad. Camila, con voz entrecortada, añadió: «Y yo caminé un poquito». Ambas cayeron en risas nerviosas, abrazándose como nunca antes. Ignacio, que había bajado al jardín al escuchar el alboroto, se detuvo en seco al presenciar la escena. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se humedecieron. Se acercó lentamente y murmuró: «No puede ser. Ustedes lo lograron». Teresa, llorando abiertamente, abrazó a sus hijas. «Gracias, Virgencita. Gracias por este milagro». Diego se mantuvo a un lado, con el corazón latiendo a toda prisa. No quería robar el momento, pero las gemelas lo llamaron con fuerza. «Ven aquí, Diego, tú nos ayudaste a hacerlo».
Él se acercó tímidamente y de pronto las tres risas se mezclaron en un coro que llenó el aire frío de aquella tarde. El milagro no era perfecto. Los pasos eran inseguros, los cuerpos temblaban, pero el cambio estaba ahí, palpable, irrefutable. Aquella primera caminata, aunque breve, significaba mucho más que cualquier diagnóstico médico. Era la prueba de que la fe, la perseverancia y el amor podían desafiar lo imposible. El cielo nublado se abrió un instante, dejando que un rayo de sol iluminara el jardín. Teresa lo interpretó como una señal, y hasta Ignacio, incrédulo, inclinó la cabeza en silencio. Las gemelas, entre lágrimas y risas, seguían intentando pararse de nuevo, decididas a no detenerse jamás. Diego, conmovido, pensó en la promesa que había hecho en la basílica. «Virgencita, lo cumplí. Ellas ya dieron sus primeros pasos». Y en ese instante comprendió que la lucha apenas comenzaba, pero que el camino estaba abierto. La noticia de los primeros pasos de las gemelas corrió como un fuego dentro de la familia Hernández. Para Teresa, cada movimiento era una confirmación de que la fe nunca había sido en vano. Pasaba más tiempo en el altar agradeciendo, pero también organizando nuevas actividades para apoyar a otras madres que vivían luchas similares. «Si yo recibí este milagro, debo compartirlo», decía convencida mientras visitaba hospitales infantiles con flores y palabras de aliento. Don Ignacio, en cambio, experimentaba un cambio más profundo y silencioso. El hombre que antes medía todo en ganancias y pérdidas comenzó a cuestionar sus prioridades. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Monterrey, observó a un grupo de niños limpiaparabrisas bajo el sol abrasador. Recordó a Diego, solo, vulnerable, sobreviviendo igual que ellos. Esa noche anunció en la mesa: «Voy a crear una asociación para ayudar a los niños de la calle. No quiero que ninguno más pase lo que Diego sufrió». Sus palabras dejaron a todos en silencio. Renata fue la primera en sonreír. «Papá, eso es lo más bonito que has dicho en tu vida». Diego, aunque al principio se mostró incrédulo, comenzó a sentir que por fin tenía un lugar en el mundo. Volvía al gimnasio comunitario, no solo a entrenar, sino también a invitar a otros niños a unirse. «No se rindan, hay caminos mejores», les repetía. El profe lo observaba con orgullo. «Chamaco, traes fuego en la mirada. Tú vas a ser ejemplo para muchos». Camila y Renata, con cada paso tambaleante, adquirían confianza. Practicaban a diario en el jardín, a veces ayudadas por Diego, otras desafiándose solas. «Mira, ya aguanto más tiempo de pie», decía Camila con una risa victoriosa. Renata la imitaba. «Y yo ya puedo dar 3 pasos seguidos». La casa, antes dominada por la resignación, ahora rebosaba de esperanza. El contraste con el pasado era evidente. Don Ignacio, que solía encerrarse en su despacho, ahora se involucraba en actividades comunitarias, firmando convenios para becar a jóvenes de colonias marginadas. Teresa dedicaba sus mañanas a escuchar las historias de madres desesperadas, ofreciendo consejos y oraciones. Las gemelas, pese a sus limitaciones, se convirtieron en un símbolo de fortaleza. Un domingo, la familia entera asistió a misa en la Basílica de Guadalupe. Diego, vestido con ropa nueva que apenas reconocía como suya, se arrodilló junto a las gemelas. Teresa tomó sus manos y dijo en voz baja: «Hoy no pedimos nada. Solo agradecemos». Ignacio, emocionado, añadió: «Y prometemos nunca olvidar lo que realmente importa». La transformación se reflejaba también en la manera en que otros los veían. Los vecinos que antes murmuraban sobre las limitaciones de las niñas, ahora las saludaban con admiración. En los barrios, el nombre de Diego comenzó a circular como el del niño que desafió al destino y abrió un camino nuevo para quienes no tenían nada. Pero más allá del reconocimiento, lo que unía a todos era la certeza de que habían encontrado un propósito común. El dolor del pasado se había transformado en una misión: dar esperanza a otros. Camila lo resumió una tarde mirando a su hermana. «Antes soñábamos con caminar, ahora soñamos con ayudar». El Parque Fundidora de Monterrey,
Amanecía con un cielo despejado y el aire fresco que corría entre los árboles. Ese lugar, lleno de historia industrial y convertido en pulmón de la ciudad, se había transformado en el escenario de una celebración inesperada. Diego, Camila y Renata estaban ahí, rodeados de niños del barrio y voluntarios de la nueva fundación creada por don Ignacio. El ambiente vibraba con risas, pelotas rebotando y el sonido de guitarras que algunos jóvenes tocaban para animar la tarde. Camila, con pasos aún temblorosos pero firmes, avanzaba de la mano de su hermana. «Mira, Diego, ya casi no me caigo», dijo orgullosa. Renata la animó con una sonrisa. «Y yo puedo correr un poquito aunque parezca pato». Todos rieron. Diego, sentado en la hierba, los miraba con los ojos brillosos. «Ustedes ya son más fuertes que cualquiera. ¿Se dan cuenta de lo que lograron?». Ignacio, observando a la distancia, se sentía otro hombre. La rigidez que antes lo dominaba había desaparecido. Ahora, en lugar de contratos y negocios, hablaba de becas, talleres y comedores comunitarios. Teresa, a su lado, tomó su mano. «Nunca pensé verte así, Ignacio, pero hoy sé que la riqueza más grande no está en tus cuentas, sino en este momento». Él asintió con voz baja. «Tenías razón desde el principio». Ese niño cambió todo. Diego no se veía a sí mismo como héroe, pero la comunidad lo trataba como tal. Los niños del barrio lo rodeaban, queriendo escuchar sus historias de superhéroes que luchaban desde la calle. «¿Y luego qué pasó con el perro guardián del mercado?», preguntó uno. Diego improvisó con picardía, arrancando carcajadas. Había encontrado en la narración y en la música un nuevo camino para inspirar. Las gemelas, recuperadas, también habían descubierto su misión. Empezaron a visitar hospitales infantiles junto a Teresa, compartiendo su testimonio. «Nosotras no podíamos caminar, pero alguien creyó en nosotras». «Nunca se rindan», repetían a los pequeños pacientes, que las escuchaban como si fueran princesas de carne y hueso. Ese día en el parque, un grupo de madres se acercó para agradecer. «Gracias por lo que están haciendo por nuestros hijos», dijeron emocionadas a Teresa. Ella respondió con humildad: «No agradezcan a nosotros, agradezcan a la fe que nos sostuvo y al niño que nos enseñó lo que es la esperanza». El sol de la tarde pintaba tonos dorados sobre el río artificial del parque. Diego, contemplando la escena, recordó su promesa en la basílica: «Virgencita, no me dejaste solo. Ellas caminan y yo encontré una familia». Cerró los ojos un instante, dejando que el viento acariciara su rostro. Camila se acercó y lo abrazó por la espalda. «Eres nuestro hermano, Diego», Renata añadió con ternura, «y siempre vas a ser parte de esta familia». Él sonrió, con lágrimas contenidas, y respondió: «Ustedes también son mi milagro». La tarde terminó con todos jugando juntos, sin importar clases sociales ni diferencias. En aquel espacio, la risa era la verdadera riqueza. Y aunque la vida seguiría trayendo desafíos, la familia Hernández y Diego habían aprendido la lección más grande: el amor y la esperanza pueden nacer donde menos se espera, incluso en un niño callejero que se negó a rendirse.